Señor, nuestros diagnósticos, que costaron más de $1 millón, indican que todo está en perfecto estado. El doctor Harrison se recostó contra su silla, frustrado, mirando la pantalla del ordenador. 6 especialistas en ingeniería nuclear habían trabajado durante 14 horas sin éxito. El reactor del submarino no arrancaba. El USS Titan permanecía inmóvil en el muelle, mientras la fecha límite para la misión crítica en el Ártico se acercaba implacable. «Póngame al almirante Calvel inmediatamente», ordenó el comandante Reynolds, su voz cargada de urgencia. Sabía que los métodos convencionales habían fracasado. «Hay un hombre que podría arreglar esto», susurró uno de los técnicos, pero fue apartado hace 28 años. La puerta del hangar se abrió y un anciano de piel oscura descendió del helicóptero. Su porte sereno contrastaba con la tensión del equipo. Marcus Lawson podía oír lo que los ordenadores no detectaban. A las 3:47 de la madrugada, la alarma roja resonó por los pasillos de la base naval de Norfolk. El capitán Donovan corría por los corredores metálicos, el eco de sus botas reverberando. Tras él, los técnicos se apresuraban con tabletas y cables en mano. El Titán parecía un gigante dormido, pero su reactor nuclear estaba muerto. «Señor, lo hemos intentado todo», dijo la teniente comandante Eliza Monroe, levantando la vista de la pantalla. «El reactor no responde. Todos los sistemas muestran verde, pero no hay reacción». Donovan miró el reloj. En 18 horas, el Titán debía zarpar hacia una misión secreta en las gélidas aguas del Ártico. Transportaba equipos de espionaje que podrían cambiar el equilibrio de poder global. 3 años de planificación estaban en juego. «Traed a todos los expertos nucleares disponibles», ordenó Donovan. «No importa si tenemos que despertarlos. Necesitamos que este submarino funcione y lo necesitamos ahora». Los jóvenes ingenieros se apiñaron frente a los monitores, tecleando frenéticamente. Sus rostros mostraban preocupación. El Titán era el submarino nuclear más avanzado jamás construido, diseñado para la perfección. «Capitán», llamó la ingeniera principal, doctora Natalie Harris, «nuestros ordenadores no encuentran nada anormal. Todo parece correcto, pero el reactor no responde». Donovan se secó el sudor de la frente. La misión era vital para la seguridad nacional. Un fallo les daría ventaja a los enemigos de Estados Unidos. «Señor», dijo un técnico, «hemos realizado diagnósticos completos. Las computadoras indican que todo funciona, pero es evidente que algo está mal». El capitán observó el submarino silencioso a través de la ventana. En algún lugar de aquella máquina gigante, un problema escapaba a los sofisticados sistemas de diagnóstico de $1 millón. El tiempo corría y no había señales de solución. «Sigan intentándolo», susurró. «No podemos fallar». Mientras tanto, Marcus Lawson despertó con el sonido de la lluvia golpeando el techo de su taller en Chesapeake. A sus 71 años, sus articulaciones dolían, pero su mente estaba alerta. Rodeado de motores rotos y herramientas oxidadas, el taller olía a aceite y sal marina. Marcus vivía allí solo desde la muerte de su esposa Ellen, quien lo había acompañado durante décadas de servicio. Sirviéndose un café caliente, Marcus recordó la fotografía en la pared, él, joven, orgulloso en uniforme naval junto a un submarino. Entonces era respetado y valorado. Ahora, los pescadores locales lo veían simplemente como el anciano que reparaba motores. Marcus tomó una llave inglesa y comenzó a trabajar en un pequeño motor fuera de borda, escuchando cada vibración, cada susurro mecánico que delataba un problema. Cada máquina tenía su voz, y Marcus sabía oírla. En pocas horas evitó que un motor colapsara en alta mar, sin que su dueño tuviera idea del peligro que había evitado. Desde niño, Marcus había sentido esta conexión con las máquinas. Mientras otros jugaban, él desmontaba radios y relojes, comprendiendo su esencia. A los 15 años reparó una furgoneta de reparto que los mecánicos locales habían dado por perdida. A los 18, se alistó en la Marina, donde sus instructores reconocieron inmediatamente su talento excepcional. Marcus podía diagnosticar problemas en reactores nucleares con solo escuchar sus sonidos, un don que ningún ordenador podía replicar. De 1975 a 1995, Marcus fue una leyenda en los astilleros de la Marina, supervisando la construcción de submarinos y garantizando que cada reactor funcionara a la perfección. Sin embargo, en diciembre de 1995, su carrera se derrumbó. Durante una prueba rutinaria, un sistema de refrigeración falló debido a piezas defectuosas de fábrica. Marcus,
que había alertado de la falla mediante informes. Archivado sin revisión, fue culpado. A los 43 años perdió su puesto, medallas y autorización de seguridad. La Marina lo trató como un criminal, y su vida cambió para siempre. Durante 28 años vivió en silencio, reparando motores locales mientras recordaba la gloria pasada. Tras la muerte de Ellen en 2018, la soledad se intensificó. Sus habilidades permanecían intactas, pero nadie las valoraba. Hasta que, una mañana, el teléfono sonó. «Señor Lawson», dijo una voz firme. «Soy la almirante Eliza Monroe del Comando de Ingeniería Naval del Atlántico. Necesitamos su ayuda». Marcus, sorprendido, recordó a Monroe como una joven oficial con la que trabajó décadas atrás. La Marina lo necesitaba otra vez. «¿Cuál es el problema?», preguntó Marcus, tomando una respiración profunda. «El reactor nuclear del USS Titan no arranca. 6 especialistas han intentado resolverlo. Usted es nuestra última esperanza antes de cancelar la misión». Marcus dejó la taza de café temblando ligeramente. 30 años de experiencia habían sido descartados, pero ahora eran vitales. Tomó su vieja caja de herramientas, el mismo equipo que lo había acompañado durante décadas, y se preparó para regresar al mundo que lo había olvidado. El helicóptero aterrizó en Norfolk bajo un cielo gris. Marcus bajó con su bolsa de herramientas, recordando los olores, la brisa salina y la inmensidad del Titán, un gigante de acero que debía volver a la vida bajo su toque experto. «Por aquí, por favor», dijo un joven marinero, guiándolo hacia la sala de control. El espacio estaba lleno de tecnología moderna y luces de advertencia parpadeantes. Los técnicos mostraban frustración. Marcus observó todo con calma. Sabía que en algún lugar de aquel reactor había una historia que los ordenadores no contaban, y él estaba allí para escucharla. «Señor Lawson», dijo el comandante Reynolds, «hemos probado todos los procedimientos estándar. Los datos de nuestros 300 sensores indican que todo funciona correctamente». Marcus asintió, captando la incredulidad en los ojos del comandante. Probablemente nunca había visto a nadie resolver un problema sin depender de ordenadores. «¿Cuánto tiempo lleva averiado el reactor?», preguntó Marcus. «14 horas. Hemos revisado cada componente. Todo parece en orden, pero no responde». Marcus respiró hondo, sabiendo que la misión estaba en juego. Observó a los ingenieros jóvenes y a la doctora Harris, cuyos datos sofisticados eran inútiles frente a lo que él podía escuchar. Se preparó para demostrar que la experiencia aún tenía un lugar en un mundo dominado por la tecnología. Marcus recorrió la sala de control con paso tranquilo, cada movimiento medido, como un médico que escucha el corazón de un paciente crítico. Sus ojos se detuvieron en los paneles, observando los gráficos y luces que parpadeaban frenéticamente. Los jóvenes ingenieros, acostumbrados a confiar únicamente en datos y simulaciones, lo miraban con escepticismo, y algunos murmuraban entre ellos sobre la aparente obsolescencia de su equipo. ¿Han escuchado realmente cómo funciona el reactor?, preguntó Marcus en voz baja, casi como para sí mismo. Un murmullo recorrió la sala. «Escucharlo, señor, tenemos sensores que detectan problemas mucho mejor que cualquier humano», dijo James Porter, un joven ingeniero de apenas 28 años, con un gesto de desdén. La doctora Harris cruzó los brazos, claramente irritada. «Este reactor de $150 millones cuenta con los sistemas de monitorización más avanzados jamás construidos. No necesitamos su experiencia del pasado». Marcus no respondió. Del interior de su vieja bolsa de herramientas sacó un dispositivo peculiar, un estetoscopio modificado de los años 80, diseñado para percibir vibraciones sutiles en estructuras metálicas. Algunos ingenieros se rieron, parecía un juguete en comparación con sus sofisticados equipos digitales. «Necesito 5 minutos de silencio absoluto», dijo Marcus al comandante Reynolds. «Apaguen todos los sistemas auxiliares. Quiero escuchar lo que el reactor está tratando de decir». «¿Está seguro?», preguntó Reynolds, dudando. «Apagar los sistemas auxiliares podría sobrecargar los sistemas de respaldo». «Confíen en mí», respondió Marcus con firmeza. «Si no lo hago así, nunca encontrarán el problema». Tras consultar con sus superiores por radio, Reynolds dio la autorización. El submarino quedó en un silencio absoluto. Cada técnico contuvo la respiración mientras Marcus colocaba el estetoscopio en distintas partes del casco, cerraba los ojos y se concentraba en las vibraciones. Caminaba lentamente, escuchando con precisión casi sobrenatural,
interpretando los susurros metálicos de cada sistema. 5 minutos después, Marcus levantó la mirada. Ahí está, dijo. El problema no está en el reactor principal. Está en la línea de transmisión auxiliar 6. Los ingenieros se quedaron boquiabiertos. La doctora Harris comprobó inmediatamente su tableta. Eso es imposible. Nuestro análisis de vibraciones no detectó problemas en esa línea. Porque solo la analizaron durante el funcionamiento normal a baja potencia, explicó Marcus pacientemente. Este problema ocurre solo durante la transición del 50% al 70% de potencia. El ordenador apaga el reactor antes de que pueda completar la secuencia de arranque. El comandante Reynolds frunció el ceño mientras repasaba los planos. La línea de transmisión auxiliar 6, ¿dónde se encuentra exactamente? Compartimento C7, respondió Marcus. Sección de respaldo instalada durante las actualizaciones de campo en 1994. No aparece en los manuales digitales porque fue una modificación local que nunca se registró oficialmente. El Dr. Harris parecía confundido. Una modificación que no figura en la documentación oficial. ¿Cómo es posible? En 1994 estábamos actualizando rápidamente los submarinos tras el final de la Guerra Fría, dijo Marcus. A veces hacíamos cambios sobre la marcha y planeábamos actualizar los registros más tarde, pero con los recortes presupuestarios, algunas modificaciones nunca se documentaron. James Porter negó con incredulidad. Entonces hay un tubo en este submarino que nuestros ordenadores ni siquiera saben que existe. Exacto, dijo Marcus. El tubo existe en los planos mecánicos, pero la modificación específica en el sistema de seguridad no está registrada en la base de datos digital. El comandante Reynolds miró su reloj. Señor Lawson, si tiene razón, ¿cómo lo arreglamos? Hay que acceder al compartimento C7 e inspeccionar la línea de transmisión. La grieta es extremadamente fina, menos de medio milímetro, por eso los sensores no la detectaron. Incluso si existe, ¿cómo podría algo tan pequeño apagar un reactor completo? Preguntó Harris. Porque cuando el reactor alcanza el 60% de potencia, la grieta vibra a la misma frecuencia que los sensores del sistema de seguridad. El ordenador cree que hay sobrecalentamiento y aborta la secuencia de arranque. Durante 3 horas, el equipo inspeccionó cuidadosamente la línea. Finalmente, Harris salió del compartimento, sorprendida y humillada. Tiene toda la razón, dijo. Hemos encontrado una grieta de 0,34 milímetros, ninguno de nuestros sensores la detectó. La reparación duró 90 minutos, realizada con soldadura láser de precisión. Al reiniciar el reactor, este respondió perfectamente, alcanzando el 100% de potencia sin activar ninguna alarma. El comandante Reynolds se acercó a Marcus con respeto. Señor Lawson, en nombre de todo el equipo técnico, le pido disculpas por nuestra recepción inicial. Acaba de salvar una misión crítica. La doctora Harris, ahora humilde, extendió la mano. Nunca había visto algo así. ¿Podría enseñarnos su técnica de diagnóstico acústico? Marcus sonrió por primera vez desde su llegada. No se aprende en manuales. Se desarrolla durante décadas de trabajo directo con las máquinas. James Porter se quedó boquiabierto. 30 años de tecnología informática y todavía necesitamos a alguien formado en los años 70 para resolver un problema. Esa noche, Marcus se retiró al muelle. El Titán, listo para zarpar, parecía un gigante renovado gracias a su toque experto. Por primera vez en 28 años, Marcus se sintió respetado, no solo como un viejo mecánico, sino como un maestro cuyo conocimiento seguía siendo invaluable. A la mañana siguiente, la almirante Monroe y el almirante general Robert Stanton lo llamaron a su despacho. La reunión fue formal y solemne. Señor Lawson, dijo Stanton, hemos revisado completamente su caso desde 1995. Sus informes sobre el sistema de refrigeración fueron archivados sin revisión. Su jubilación forzosa y la pérdida de medallas fueron un grave error institucional. Le entregaron un sobresellado. Contenía la restauración completa de su rango, compensación económica y un puesto como consultor senior de ingeniería naval. Marcus observó el Titán desde la ventana, listo y poderoso gracias a su trabajo. Gracias, almirantes, dijo. Acepto la restauración de mi honor. Necesito tiempo para decidir sobre el puesto de consultor, quizás sea momento de transmitir estos conocimientos a la siguiente generación. 3 meses después, Marcus recibió la visita de la doctora Harris con una caja de madera.
Dentro, una placa de bronce reconocía oficialmente sus contribuciones. «Serás nuestro primer instructor en un programa de mentores», dijo Harris. «Los jóvenes ingenieros aprenderán técnicas tradicionales de veteranos». Marcus tocó la placa y sonrió. Por fin, el maestro olvidado se convertía en un profesor venerado. 2 semanas después, impartió su primera clase, enseñando cómo las máquinas se comunican a través de vibraciones y sonido. «Los ordenadores son herramientas», les dijo, «pero las respuestas más importantes provienen de la experiencia, la paciencia y la capacidad de escuchar realmente». El viejo Marcus ya no estaba olvidado. Había recuperado su propósito y su lugar en un mundo que, por un tiempo, lo había dejado atrás. El sol apenas comenzaba a despuntar sobre la base naval cuando Marcus regresó a su taller en Chesapeake. La brisa marina traía consigo el aroma salado del puerto y el sonido lejano de motores de barcos que empezaban su jornada. A su alrededor, las herramientas estaban organizadas de manera precisa, como siempre las había tenido, y la placa de bronce recién llegada descansaba sobre su banco de trabajo, recordándole que finalmente había recuperado algo más que su honor, había recuperado su propósito. Sin embargo, Marcus no podía dormir tranquilo. Aunque había solucionado la crisis del Titán, sabía que esa misión del Ártico era solo el comienzo. La flota confiaba en que su intervención había evitado un desastre nuclear, pero él conocía la verdad detrás de la operación. La misión transportaba equipo de espionaje crítico y cualquier fallo en la travesía podría poner en peligro no solo al submarino, sino a toda la seguridad global. Mientras se preparaba un café, su teléfono vibró. Era un mensaje de la doctora Harris: «Necesitamos una reunión urgente. La misión ha detectado anomalías en el Ártico. Venga al cuartel general cuando pueda». Marcus frunció el ceño. Después de décadas, todavía había peligros que los ordenadores y las simulaciones no podían prever. Al llegar al cuartel general, lo recibieron con una mezcla de respeto y expectación. La almirante Monroe lo esperaba en la sala de conferencias, acompañada de varios oficiales de alto rango. La tensión era palpable. «Señor Lawson, gracias por venir tan rápido», dijo Monroe, sin rodeos. «Hemos detectado un patrón extraño en los registros de navegación del Titán durante su ascenso hacia el Ártico. La tripulación informa vibraciones anómalas y fluctuaciones en el sistema de control que no aparecen en nuestros sensores». Marcus escuchó con atención, tomando nota mental de cada detalle. Su experiencia le permitía leer entre líneas lo que los informes oficiales ocultaban. Los sistemas estaban detectando problemas demasiado sutiles para las computadoras modernas, exactamente el tipo de anomalía que él podía percibir. ¿Ha habido algún contacto con otras unidades o sistemas electrónicos de terceros?, preguntó Marcus. «Algún intento de interferencia externa podría explicar estas fluctuaciones». «Nada confirmado», respondió un oficial joven, «pero las lecturas indican patrones de energía que no reconocemos. No hay señales de radar ni comunicaciones interceptadas. Es como si el submarino estuviera interactuando con algo que nuestros sistemas no pueden interpretar». Marcus asintió lentamente. Su mente volvió a los días en que trabajaba en los reactores del Titán, diagnosticando problemas que los ordenadores no podían percibir. Cada máquina tenía su propio lenguaje, y él podía escucharlo. La pregunta ahora era si algo en el Ártico estaba hablando al Titán de una manera que incluso él tendría que descifrar. «Necesitaré acceso completo a los registros de vibración y energía», dijo Marcus. «Y quiero hablar con el comandante Peterson personalmente». Al cabo de 1 hora, Marcus estaba a bordo del Titán, descendiendo por la estrecha escalera que lo llevaba a la sala de control. La tripulación lo saludó con respeto, reconociendo que aquel hombre de cabello canoso y mirada intensa había salvado la misión del reactor nuclear. Comenzó a revisar los registros de vibración, tocando los paneles, sintiendo las frecuencias y resonancias con un método que ningún ordenador podía replicar. «Estas anomalías», dijo Marcus, «no son mecánicas. No provienen del reactor ni de los sistemas auxiliares. Hay un patrón de interferencia externo que afecta la integridad del casco y los sistemas de control». El comandante Peterson lo miró, impresionado. «¿Cómo lo detecta sin siquiera ver la causa?». «Las máquinas siempre hablan», respondió Marcus. «Cuando algo externo interactúa con ellas, incluso de forma mínima, cambia su voz. Si escuchas atentamente, puedes identificar la fuente del problema». Durante las siguientes horas, Marcus recorrió cada compartimento del Titán, escuchando, tocando, interpretando los sutiles mensajes que las máquinas enviaban.
Finalmente, se detuvo frente al compartimento de comunicaciones principales. Un panel mostraba oscilaciones que ningún sistema había detectado como peligrosas, pero Marcus las percibía como alarmas internas del submarino. Aquí está, dijo. No es un fallo mecánico ni un error de software. Alguien o algo está interfiriendo con las señales de control. Podría ser natural, como corrientes magnéticas inusuales en el Ártico, o artificial, como un dispositivo oculto que manipula la energía alrededor del casco. Los ingenieros lo observaron, confundidos. Para ellos, los gráficos mostraban números perfectamente dentro de los rangos normales. Para Marcus, cada oscilación contaba una historia distinta. Necesito tiempo para trabajar con la tripulación y ajustar manualmente los sistemas, dijo. Esto no puede resolverse con ordenadores ni simulaciones. Peterson asintió. Haga lo que sea necesario. La misión depende de usted. Durante las siguientes 36 horas, Marcus enseñó a la tripulación a escuchar los sistemas. Ajustaron manualmente los resonadores, calibraron válvulas y motores auxiliares y registraron cada mínima vibración. Poco a poco, las anomalías comenzaron a estabilizarse. Cada intervención de Marcus reducían los patrones de interferencia, hasta que finalmente, los sistemas del Titán operaban de manera uniforme. Esa noche, Marcus se sentó en la sala de control, observando las luces verdes que indicaban estabilidad. Por primera vez en años, sintió que no solo había salvado un reactor nuclear, sino que había protegido a una tripulación completa en condiciones extremas. Peterson se le acercó. Señor Lawson, su capacidad para escuchar lo que los ordenadores no pueden percibir nos ha salvado. No solo el reactor, sino toda la misión. Marcus asintió, pero no era momento de vanagloriarse. Sabía que el Ártico era impredecible y que la verdadera prueba aún estaba por venir. A la mañana siguiente, el Titán emergió de las aguas heladas, y los sensores confirmaron que los sistemas funcionaban a plena capacidad. La misión se consideró un éxito. La noticia llegó rápidamente al cuartel general, y los elogios llovieron sobre Marcus, la tripulación y el equipo de ingenieros. Por primera vez en décadas, la experiencia y el conocimiento acumulado se habían impuesto sobre la tecnología avanzada y los protocolos estrictos. Cuando regresó a Chesapeake, Marcus fue recibido por un grupo de jóvenes ingenieros que se habían inscrito en el programa de mentoría. Entre ellos había mujeres y hombres de diversas edades, todos ansiosos por aprender el arte de escuchar y comprender las máquinas. Marcus les mostró cómo interpretar las vibraciones, cómo calibrar resonadores y cómo leer la información que los ordenadores no podían percibir. Recuerden, les dijo, los datos son importantes, pero nunca olviden escuchar. Las máquinas tienen su propia voz. Si aprenden a entenderla, podrán anticipar problemas antes de que sucedan. En el muelle, el Titán brillaba bajo el sol del amanecer. Marcus miró el submarino con satisfacción. Había rescatado no solo una misión, sino la esencia de lo que significaba ser un maestro en su oficio. Por primera vez, sintió que su vida tenía un propósito más allá de las paredes de su taller. Marcus, el maestro olvidado, ya no estaba olvidado. Su conocimiento, transmitido a una nueva generación, aseguraría que la seguridad de la flota y la vida de los marineros estuvieran en manos capaces. Por primera vez en 28 años, Marcus miró al horizonte y sintió que el futuro estaba lleno de posibilidades. El USS Titán avanzaba lentamente por las aguas heladas del Ártico, con su casco negro cortando la superficie como una sombra silenciosa bajo la luz difusa del sol polar. La tripulación trabajaba con precisión, ajustando cada sistema bajo la supervisión de Marcus, quien caminaba entre ellos con paso firme y ojos atentos. A su alrededor, el submarino vibraba suavemente, respirando como un ser vivo que finalmente había recuperado su ritmo. Aunque la primera fase de la misión se había completado con éxito, Marcus sabía que el Ártico presentaba peligros que ninguna simulación digital podía anticipar. Las corrientes magnéticas de la región, las placas de hielo subacuáticas y las formaciones geológicas podían interferir con los sistemas electrónicos, generando anomalías imprevisibles. Su instinto le decía que lo que habían enfrentado hasta ahora era apenas una prueba preliminar. Comandante Peterson, dijo Marcus mientras observaba el mapa de navegación en la pantalla principal, necesitamos recalibrar los sensores de profundidad y de resonancia del casco antes de llegar al estrecho de Carson. Las corrientes allí son inusualmente irregulares y podrían inducir fluctuaciones peligrosas en los sistemas de control. Peterson asintió. Sabía que Marcus no hablaba por hablar.
El hombre había salvado el reactor del Titán cuando todos los sistemas de diagnóstico habían fallado. Ahora, su experiencia sería clave para atravesar las aguas más traicioneras del planeta. Mientras avanzaban, Marcus se detuvo frente a un panel secundario, inspeccionando las vibraciones del casco. Su mirada se concentró en una pequeña irregularidad que no aparecía en los registros digitales. «Esto no es natural», murmuró. «Algo está afectando la resonancia del Titán. No puedo decir si es geológico o artificial, pero debemos proceder con cautela». Uno de los ingenieros más jóvenes, una mujer llamada Elena Cruz, frunció el ceño. «Señor Thompson, nuestros sensores no muestran ninguna anomalía. Todo está dentro de los parámetros normales». «Exacto», respondió Marcus con calma. «Pero los parámetros normales solo cubren lo que los sistemas esperan encontrar. La verdadera prueba es cuando algo que no está previsto comienza a interactuar con la máquina. Escúchenla. Sientan cómo responde». Durante horas, Marcus y la tripulación ajustaron manualmente los sistemas del Titán, calibrando resonadores y sensores para adaptarse a las condiciones del Ártico. Cada cambio era medido con precisión, y cada corrección evitaba pequeñas fallas que, de haberse acumulado, podrían haber provocado un apagón del reactor o la pérdida de control del submarino. Al caer la noche polar, el Titán se adentró en un estrecho rodeado de placas de hielo gigantescas. La luz era mínima, y la presión de las aguas aumentaba con cada metro descendido. Los sistemas de navegación electrónica funcionaban correctamente, pero Marcus notó pequeñas vibraciones que indicaban la presencia de masas metálicas desconocidas alrededor del casco. «Podría ser hielo», dijo uno de los técnicos. «Pero no concuerda con las lecturas térmicas». «Exactamente», contestó Marcus. «Esto tiene un patrón artificial. Alguien o algo está moviéndose en estas aguas y está interactuando con nosotros». El comandante Peterson ordenó a la tripulación mantener la calma y continuar el monitoreo. Marcus, con su estetoscopio adaptado, recorrió los compartimentos clave, detectando cambios sutiles en las frecuencias de resonancia que los sensores digitales simplemente no captaban. Cada ajuste que realizaba mantenía al Titán estable, evitando alarmas y posibles sobrecargas en el reactor. «Si lo que nos sigue es un dispositivo de interferencia», dijo Marcus, «debemos rastrearlo antes de llegar al punto crítico de la misión. Podría estar intentando sabotear los sistemas de control o recopilar información». Mientras hablaba, las pantallas del Titán mostraron un leve cambio en las corrientes electromagnéticas cercanas. Era apenas detectable, pero Marcus lo sintió en la vibración del casco, un patrón repetitivo, como un mensaje codificado en impulsos de energía. «Ahí está», dijo. «No es solo interferencia. Es comunicación. Alguien nos está enviando señales, probablemente tratando de manipular los sistemas del submarino». Peterson se acercó, con el ceño fruncido. «¿Cómo lo sabe?» «No hay ninguna señal visible en nuestros monitores». «Porque el Titán me lo dice», contestó Marcus. «Si no interpretamos esto correctamente, podríamos cometer un error crítico. Debemos responder de manera precisa, sin depender de los ordenadores». Durante la siguiente hora, Marcus dirigió a la tripulación en ajustes finos de los sistemas de comunicación y resonancia. Cada movimiento requería paciencia y precisión, calibrando manualmente los sensores para neutralizar los impulsos externos y restaurar la estabilidad del casco. Finalmente, el Titán emergió de la zona de interferencia. Las vibraciones desaparecieron, y los sistemas volvieron a funcionar con normalidad. La tripulación respiró aliviada, comprendiendo que habían evitado una crisis potencialmente catastrófica gracias a la experiencia de Marcus. «Increíble», dijo Elena Cruz. «No podía imaginar que algo tan sutil pudiera afectar al submarino de esta manera». Marcus sonrió levemente. «Las máquinas hablan», dijo. «Solo hay que aprender a escucharlas». Esa noche, mientras el Titán navegaba hacia aguas más seguras, Marcus se sentó frente a una de las pantallas y comenzó a registrar un diario de la misión. Cada anomalía, cada ajuste, cada vibración percibida, estaba documentada con minuciosa atención. Sabía que estas notas serían valiosas para futuras generaciones de ingenieros, quienes podrían aprender a interpretar lo que los sistemas de diagnóstico modernos no pueden detectar. Al amanecer, la tripulación estaba fatigada, pero satisfecha. Habían superado la fase más peligrosa de la misión y Marcus había demostrado, una vez más, que la experiencia y la intuición humana eran insustituibles, incluso en un mundo dominado por tecnología avanzada. Mientras contemplaba el horizonte helado desde la sala de control,
Marcus reflexionó sobre su vida. Los años de aislamiento y humillación habían quedado atrás. Ahora, con su conocimiento valorado y transmitido a nuevos ingenieros, se sentía completo. El Titán no solo estaba funcionando, estaba demostrando que la sabiduría acumulada a lo largo de décadas seguía siendo un recurso esencial, capaz de superar cualquier desafío que los algoritmos no podían prever. Marcus miró a Peterson y al equipo. Nunca olviden esto, dijo. Los ordenadores son poderosos, pero no pueden reemplazar la experiencia, la paciencia ni la habilidad de escuchar realmente lo que una máquina intenta decirte. Hoy han visto cómo se hace. El comandante asintió, comprendiendo la magnitud de la lección. La tripulación había aprendido no solo a operar un submarino nuclear, sino a respetar la conexión entre el hombre y la máquina, entre la intuición y la tecnología. Con el Titán avanzando por las aguas del Ártico, Marcus supo que su legado continuaría. No solo había salvado el submarino y la misión, había sembrado las semillas para que futuras generaciones de ingenieros aprendieran a escuchar, a interpretar y a actuar cuando los sistemas digitales no podían ofrecer respuestas. El horizonte parecía más brillante que nunca, y el maestro olvidado ya no estaba solo ni olvidado. Su propósito, su conocimiento y su dedicación aseguraban que, incluso en las condiciones más extremas, la seguridad y la eficacia de la flota estaban en manos capaces. El Titán continuaba su avance hacia el corazón del Ártico, con los casquetes de hielo deslizándose a ambos lados como guardianes silenciosos de un mundo inhóspito. La tripulación estaba alerta, consciente de que cada segundo podía traer un desafío inesperado. Marcus caminaba entre ellos, observando los sistemas y escuchando las vibraciones del casco. Cada pequeño sonido tenía un significado, y él lo entendía. Comandante Peterson, dijo Marcus mientras se detenía frente al panel principal, las corrientes magnéticas aquí son irregulares. Debemos recalibrar los sistemas de navegación y ajustar los resonadores para prevenir interferencias. Esto no es una sugerencia, es un imperativo. Peterson asintió. Su confianza en Marcus había crecido exponencialmente desde que el reactor fue reparado. Sabía que sin su experiencia, el Titán podría enfrentar un desastre invisible. Mientras tanto, los sensores detectaban un patrón extraño en las profundidades, algo que no coincidía con la topografía conocida del lecho marino. Marcus se acercó al monitor, su mirada intensa y concentrada. No es natural, murmuró. Esto es un objeto artificial. Puede ser un dispositivo de vigilancia o un remanente de operaciones pasadas. Debemos mantener la calma y recopilar datos. Elena Cruz, quien ahora observaba a Marcus con respeto absoluto, intervino. Señor, nuestros sistemas no muestran nada que pueda ser una amenaza directa. Exactamente, replicó Marcus. Pero lo que no muestra puede ser lo más peligroso. Debemos anticiparnos, no solo reaccionar. Con paciencia, Marcus guió al equipo para ajustar manualmente los sistemas del Titán, sincronizando resonadores y calibrando sensores de manera que cualquier anomalía, por mínima que fuera, pudiera ser detectada. Cada ajuste requería precisión extrema, un error podía significar el cierre abrupto del reactor o la pérdida de control del submarino. A medida que descendían, el Titán se adentró en un estrecho rodeado de placas de hielo gigantescas. La presión aumentaba y la luz del sol se desvanecía rápidamente, dejando un mundo sumido en sombras azules y grises. Marcus notó pequeñas vibraciones que indicaban la presencia de estructuras metálicas, que no estaban registradas en los mapas digitales. Podría ser hielo, dijo un joven técnico, pero las lecturas térmicas no coinciden. Exacto, afirmó Marcus. Esto tiene un patrón. Alguien nos está observando o interfiriendo con nuestros sistemas. Peterson ordenó calma y concentración. La tripulación sabía que Marcus era la clave de su seguridad. Con su estetoscopio adaptado, recorrió los compartimentos críticos, detectando cambios en la resonancia que los monitores electrónicos simplemente no podían capturar. Cada corrección estabilizaba al Titán, evitando alarmas y posibles fallas en el reactor. Si lo que nos sigue es un dispositivo de interferencia, dijo Marcus, debemos rastrearlo antes de llegar al punto crítico. Podría estar intentando sabotear los sistemas de control o recopilar información estratégica. En ese momento, las pantallas mostraron leves cambios en las corrientes electromagnéticas. Era apenas perceptible, pero Marcus lo sintió en la vibración del casco, un patrón repetitivo, como un mensaje codificado. Ahí está, dijo. No es solo interferencia. Es comunicación. Debemos responder de manera precisa.
Durante la siguiente hora, Marcus dirigió ajustes finos en los sistemas de resonancia y comunicación. Cada acción requería concentración y sincronización, calibrando manualmente sensores y resonadores para neutralizar los impulsos externos. Finalmente, el Titán emergió de la zona de interferencia. Las vibraciones cesaron y los sistemas volvieron a la normalidad. La tripulación respiró aliviada. La crisis había sido evitada gracias a la experiencia de Marcus. Esa noche, Marcus registró meticulosamente un diario de misión, documentando cada anomalía, cada ajuste y cada vibración percibida. Sabía que estas notas serían esenciales para futuras generaciones de ingenieros, enseñándoles a interpretar lo que los sistemas digitales no podían captar. Al amanecer, la tripulación estaba fatigada pero satisfecha. Habían superado la fase más peligrosa de la misión y Marcus había demostrado una vez más que la intuición y la experiencia humana eran insustituibles, incluso frente a la tecnología más avanzada. Marcus se acercó a Peterson. «Nunca olviden esto», dijo. «Los ordenadores son herramientas poderosas, pero no reemplazan la experiencia, la paciencia ni la habilidad de escuchar realmente lo que una máquina intenta decirte. Hoy han visto cómo se hace». Peterson asintió con respeto. La lección estaba clara: la conexión entre hombre y máquina, entre juicio humano y tecnología, era crucial para el éxito de cualquier misión. Con el Titán avanzando por las aguas del Ártico, Marcus comprendió que su legado continuaba. No solo había salvado el submarino y la misión, sino que había demostrado a la nueva generación que la experiencia y la intuición seguían siendo armas poderosas. Mientras contemplaba el horizonte, Marcus pensó en su vida, en los años de aislamiento y humillación. Ahora, con su conocimiento reconocido y transmitido a jóvenes ingenieros, se sentía completo. El Titán no solo funcionaba, era un testimonio de su sabiduría y dedicación, capaz de superar cualquier desafío que los algoritmos no podían prever. Al regresar a la base, la tripulación y Marcus fueron recibidos con respeto y admiración. La hazaña del Titán no solo había salvado vidas, sino que había demostrado que el maestro olvidado aún tenía un papel vital en la Marina. Su experiencia se convertiría en una referencia para futuras misiones, asegurando que nadie olvidara la importancia de escuchar y comprender las máquinas, más allá de lo que los ordenadores pudieran decir. Marcus, sentado frente al puerto, observó el Titán mientras se preparaba para la siguiente fase de su misión. Sabía que los desafíos continuarían, pero también sabía que la tripulación había aprendido una lección invaluable. La experiencia humana, combinada con la tecnología, era invencible cuando se aplicaba con precisión y paciencia. Esa noche, mientras el sol polar se ocultaba, Marcus sonrió. Por primera vez en décadas, sentía que su propósito había sido restaurado. El maestro olvidado ya no estaba solo ni relegado, había recuperado su lugar y su voz, enseñando a quienes lo seguirían y garantizando que la sabiduría no se perdiera en el mar de tecnología moderna. El USS Titán avanzaba lentamente a través del helado laberinto de icebergs del Ártico, cada maniobra calculada con precisión, cada metro recorrido vigilado por la experiencia de Marcus. La luz blanca y difusa del sol polar parecía desdibujar las fronteras entre cielo y mar, creando sombras inquietantes sobre la superficie del océano. La tripulación sentía la tensión en el aire, conscientes de que el entorno era tan peligroso como cualquier enemigo que pudieran encontrar. Marcus se movía entre los compartimentos, inspeccionando los sistemas de resonancia, ajustando sensores y verificando cada componente crítico del reactor. Sus manos, aunque más envejecidas, seguían siendo firmes y precisas, guiadas por décadas de experiencia que ninguna computadora podía reemplazar. «Señor Thompson», dijo la teniente Cruz, «estamos detectando fluctuaciones en la presión de los tubos de alimentación secundarios. No es suficiente para disparar alarmas, pero es inusual». Marcus asintió, escuchando atentamente las vibraciones que recorrían el casco del Titán. «Exacto. Lo que no activa los sensores puede ser más peligroso que lo que sí lo hace. Debemos anticiparnos. Ajusten los resonadores para equilibrar la presión y monitoreen cualquier cambio». Mientras la tripulación trabajaba, Marcus observó los patrones de resonancia en su estetoscopio modificado. Cada pulso, cada vibración contenía información que los sistemas electrónicos simplemente no podían interpretar. Era un lenguaje antiguo, uno que él había aprendido durante décadas y que ahora estaba enseñando a la tripulación en tiempo real. De repente, una alerta sutil vibró en la consola del Titán. No era una alarma formal, sino un cambio en las frecuencias del casco que Marcus reconoció de inmediato. «Algo se acerca»,
murmuró. No es natural, ni geológico. Es un objeto metálico, moviéndose con propósito. Peterson se acercó al panel principal, su expresión tensa. ¿Qué tipo de objeto? ¿Podría ser un iceberg? No, dijo Marcus. Los icebergs no emiten pulsos metálicos. Esto es artificial. Debemos prepararnos para posibles interferencias o contacto directo. Los ingenieros ajustaron los sistemas de defensa pasiva y reforzaron los protocolos de seguridad del reactor. Marcus caminaba entre ellos, guiando cada paso con precisión, asegurándose de que cada acción se realizara correctamente. Cada maniobra era medida y calculada para minimizar riesgos. Horas más tarde, el Titán emergió en una zona relativamente abierta, pero Marcus sabía que el peligro aún no había pasado. Las señales metálicas continuaban, como si alguien estuviera siguiendo sus movimientos. Mantengan la calma, ordenó Marcus. Este no es un enfrentamiento, es una prueba. Debemos entender que nos sigue antes de actuar. Mientras hablaban, las pantallas mostraron leves distorsiones en los datos de navegación. Marcus interpretó inmediatamente la causa. Un dispositivo externo estaba interfiriendo con los sistemas electrónicos del Titán. No era un ataque directo, sino un intento de desestabilizar el submarino y recopilar información sobre sus movimientos y capacidades. Esto confirma mis sospechas, dijo. No podemos depender únicamente de los sensores digitales. Debemos usar la experiencia y la intuición para guiar nuestras acciones. Peterson y los ingenieros siguieron las instrucciones de Marcus, ajustando manualmente cada sistema afectado. Las horas se convirtieron en un ejercicio de concentración extrema, con cada miembro de la tripulación trabajando en sincronía, guiados por la voz y la visión de Marcus. Finalmente, lograron neutralizar la interferencia. Los sistemas del Titán volvieron a la normalidad y las vibraciones metálicas desaparecieron. La tripulación respiró aliviada, comprendiendo la magnitud de lo que habían logrado. Marcus, aunque visiblemente fatigado, no dejó de supervisar cada detalle. «Excelente trabajo, todos», dijo. «Hoy han aprendido una lección invaluable. La tecnología avanzada es poderosa, pero no puede reemplazar el juicio y la experiencia humana». Más tarde, Marcus reunió a la tripulación para una sesión de instrucción improvisada. Les explicó cómo interpretar las vibraciones del casco, cómo escuchar los susurros de los sistemas de resonancia y cómo detectar anomalías que los ordenadores no podían ver. Los jóvenes ingenieros, antes escépticos, ahora lo observaban con atención y respeto, reconociendo la importancia de cada palabra y cada demostración. «Recuerden», dijo Marcus, «la máquina les habla. Solo hay que aprender a escuchar. Hoy hemos enfrentado interferencias externas, pero mañana podrían ser problemas internos o fallas críticas. La clave está en la observación, la paciencia y la comprensión del lenguaje de la máquina». Esa noche, mientras el Titán descansaba en aguas más seguras, Marcus reflexionó sobre los desafíos que habían superado. La misión continuaba, pero él sabía que la tripulación estaba lista para cualquier eventualidad. Habían aprendido a combinar la tecnología moderna con la experiencia humana, un equilibrio que podría marcar la diferencia entre el éxito y el desastre. Al mirar por la ventana, Marcus pensó en su vida, en los años de aislamiento y humillación, y en cómo había recuperado su propósito. No solo había salvado la misión, sino que había enseñado a una nueva generación a respetar la sabiduría acumulada. Su experiencia ya no estaba olvidada, era valorada, compartida y reconocida como un recurso esencial para la seguridad y la eficiencia del Titán. Mientras la noche polar avanzaba, Marcus se sentó en la sala de control, observando los sistemas estabilizados y las luces suaves de la tripulación trabajando en silencio. Por primera vez en décadas, sintió que su legado no solo había sido restaurado, sino que también estaba asegurando el futuro. El USS Titán navegaba firme, impulsado por la combinación perfecta de tecnología y experiencia. Y Marcus, el maestro olvidado, finalmente había recuperado su voz, su propósito y su lugar en la marina. La aventura apenas comenzaba, pero él sabía que, con paciencia, escucha y conocimiento, ningún desafío sería insuperable. El Titán avanzaba con cautela, cada metro bajo el hielo ártico exigía precisión absoluta. Las corrientes submarinas fluctuaban y la presión aumentaba conforme se acercaban a un estrecho paso conocido solo por mapas antiguos y datos limitados de la marina. Marcus caminaba entre los compartimentos, escuchando las vibraciones y monitoreando el reactor. Cada sonido tenía un significado,
Cada resonancia era un mensaje que solo su experiencia podía descifrar. Señor Thompson, dijo Elena Cruz, estamos recibiendo señales extrañas en los sensores de comunicación. No son de nuestros sistemas ni de los radares conocidos. Marcus asintió lentamente, sus ojos reflejaban concentración absoluta. Correcto. Esto no es un error de sistema. Alguien nos está vigilando o intentando interferir con nuestra misión. Debemos mantener la calma y actuar con precisión. El comandante Peterson se acercó a Marcus, preocupado. ¿Cómo podemos estar seguros de que no es un sabotaje directo al reactor? Por eso estoy aquí, respondió Marcus. Los sistemas pueden ser engañados, pero la máquina siempre habla. Solo hay que aprender a escucharla. Ajusten los resonadores, calibren los sensores de resonancia, y sigan mi indicación. Mientras la tripulación trabajaba, Marcus recorrió la sala de control con su estetoscopio modificado. Cada pulso y vibración del casco le daba información que las computadoras no podían percibir. Se detuvo en puntos críticos, cerrando los ojos, concentrándose completamente en los matices del titán. La tripulación lo observaba, algunos incrédulos, otros aprendiendo a valorar la intuición y la experiencia que Marcus transmitía con cada movimiento. De repente, un patrón irregular apareció en las lecturas de los sensores. No era un iceberg, ni una anomalía natural. Marcus lo reconoció al instante. Es un dron submarino de vigilancia, dijo con voz firme. No nos está atacando directamente, pero está recopilando información sobre nuestros sistemas. ¿Debemos neutralizarlo?, preguntó uno de los jóvenes ingenieros. No todavía, respondió Marcus. Necesitamos entender cómo funciona, qué frecuencias utiliza. Un movimiento brusco podría alertar a otros sistemas que aún no detectamos. Durante las siguientes horas, Marcus guió al equipo en ajustes finos, calibrando cada sensor y resonador para neutralizar las interferencias del dron. Cada acción requería precisión extrema. Un error podría desestabilizar el reactor o provocar fallas en los sistemas auxiliares. La tripulación, guiada por su experiencia, comenzó a comprender que la tecnología más avanzada seguía siendo vulnerable sin un operador que supiera interpretar los signos sutiles que las máquinas emitían. Mientras tanto, el Titán se adentraba en un laberinto de hielo, cada paso una prueba de resistencia y control. Marcus detectó pequeñas vibraciones metálicas en el casco, diferentes a las de los icebergs. No es natural, murmuró. Hay estructuras artificiales debajo del hielo, posiblemente restos de operaciones antiguas o dispositivos activos de vigilancia. Peterson ajustó la velocidad del submarino, siguiendo las indicaciones de Marcus. Cada maniobra era lenta, calculada y precisa. La tripulación había aprendido a confiar completamente en su guía, reconociendo que su experiencia superaba cualquier instrucción digital. Horas después, los sensores detectaron un aumento significativo de actividad en una zona cercana. Marcus se acercó al panel principal y examinó cuidadosamente los datos. Es una red de dispositivos de interferencia, dijo. Están diseñados para confundir nuestros sistemas de navegación y sabotear el reactor si seguimos un patrón predecible. ¿Qué hacemos?, preguntó Cruz, visiblemente tensa. Ignoramos los sistemas automatizados por ahora, respondió Marcus. Vamos a guiar el Titán manualmente, siguiendo mis indicaciones y escuchando los signos de la máquina. Durante la siguiente hora, Marcus dirigió la nave a través del campo de interferencia, cada maniobra medida y ajustada con precisión. Los sensores electrónicos detectaban irregularidades, pero era la experiencia y la intuición de Marcus lo que mantenía al Titán estable. Cada paso, cada ajuste, cada corrección era esencial para garantizar la seguridad de la tripulación y el éxito de la misión. Finalmente, lograron superar la zona de interferencia. Los sistemas del Titán se estabilizaron, y las vibraciones metálicas desaparecieron. La tripulación respiró aliviada, comprendiendo que la combinación de tecnología avanzada y experiencia humana había salvado la situación. Más tarde, Marcus reunió a la tripulación en la sala de control. Su voz era firme pero tranquila. Hoy han aprendido algo que los sistemas no pueden enseñarles, dijo. La experiencia y la intuición son tan importantes como la tecnología. Un ordenador puede medir, registrar y analizar, pero no puede anticipar, interpretar o comprender lo que la máquina intenta comunicar. Los jóvenes ingenieros, antes escépticos, lo escuchaban con atención, reconociendo la importancia de cada palabra. Peterson se acercó a Marcus y dijo: Señor Thompson,
hoy nos ha enseñado más que cualquier simulación o manual. La tripulación está más preparada que nunca gracias a usted. Marcus asintió, satisfecho. Sabía que la misión del Titán continuaría siendo peligrosa, pero también sabía que la tripulación había aprendido a combinar su conocimiento con la tecnología, un equilibrio que sería decisivo en cualquier situación futura. Mientras la noche polar caía, Marcus caminó por los pasillos del Titán, escuchando el latido constante del reactor, la vibración de los sistemas y la respiración tranquila de la tripulación. Por primera vez en décadas, sentía que su propósito estaba plenamente restaurado. Ya no era solo un maestro olvidado, era un líder, un mentor y un guía cuya experiencia garantizaba la seguridad y eficacia del Titán. Al mirar por la ventanilla hacia el horizonte de hielo, Marcus comprendió algo profundo: su legado no solo sobrevivía, sino que se multiplicaba a través de la tripulación que ahora escuchaba y aprendía de él. La sabiduría acumulada durante décadas era la herramienta más valiosa del Titán, capaz de enfrentar cualquier amenaza que el Ártico o el mundo pudieran presentar. El Titán se adentraba en la región más peligrosa del Ártico, donde los canales de hielo eran estrechos y las corrientes impredecibles podían atrapar incluso al submarino más avanzado. La tripulación estaba alerta, cada maniobra revisada y ejecutada con extrema precisión. Marcus caminaba por la sala de control, su estetoscopio descansando sobre su mesa, pero sus sentidos permanecían tan agudos como siempre. Cada vibración del casco le hablaba de lo que se aproximaba. Señor Thompson, dijo la teniente Cruz, los sensores muestran objetos móviles en un patrón que no corresponde a la topografía ni a los icebergs. Marcus observó atentamente los datos. Correcto. Esto no es natural. Estamos siendo observados, y posiblemente, preparados para un ataque. Debemos anticiparnos a cualquier acción. Peterson frunció el ceño. ¿Cómo podemos neutralizar esta amenaza sin activar una confrontación directa? No podemos depender únicamente de los sistemas automáticos, respondió Marcus. Debemos usar nuestra experiencia, interpretar los signos de la máquina y movernos con cautela. Confíen en lo que escuchan y sienten, no solo en lo que muestran los instrumentos. La tripulación ajustó manualmente la velocidad y la dirección del Titán, siguiendo las instrucciones de Marcus. Cada maniobra requería concentración absoluta. Un error podría significar quedar atrapados bajo el hielo o ser detectados por sistemas hostiles. Marcus inspeccionaba cada resonancia del casco, ajustaba los sistemas de seguridad pasiva y corregía cualquier anomalía mínima que pudiera escalar a un fallo crítico. De repente, una serie de pulsos metálicos surgió en la zona este del Titán. Marcus reconoció la señal al instante, no eran icebergs ni dispositivos naturales. Drones de vigilancia, dijo con voz firme. No buscan atacarnos aún, pero recopilan información de nuestros sistemas. ¿Neutralizamos los drones?, preguntó Rodríguez, aún con cierto escepticismo. No todavía, respondió Marcus. Si los atacamos precipitadamente, podrían alertar a fuerzas más grandes. Observemos, aprendamos y usemos la información a nuestro favor. Durante horas, Marcus guió la tripulación a través del laberinto de drones y dispositivos de interferencia. Ajustó manualmente cada sistema y calibró los resonadores para neutralizar las vibraciones externas. La tripulación trabajaba en sincronía, comprendiendo finalmente que la experiencia y la intuición eran tan vitales como cualquier software avanzado. Mientras el Titán avanzaba, una grieta de hielo emergió inesperadamente frente a ellos. La nave debía maniobrar con extrema precisión para evitar un desastre. Marcus se acercó al panel de control y señaló un patrón de resonancia específico. Si giramos demasiado rápido, los sensores detectarán estrés estructural y activarán un apagado automático del reactor. Debemos coordinar cada movimiento con el latido de la máquina. La tripulación ejecutó la maniobra con exactitud, siguiendo las indicaciones de Marcus y escuchando las vibraciones del casco. Cada metro ganado era una victoria silenciosa contra la naturaleza hostil y las amenazas invisibles. Horas más tarde, llegaron a una zona más estable, pero Marcus sabía que el peligro aún no había desaparecido. La interferencia metálica continuaba, y los drones seguían sus movimientos, registrando cada patrón del Titán. Señor Thompson, dijo Cruz, parece que están preparando un bloqueo más adelante. Exacto, respondió Marcus. Debemos anticipar su maniobra y cambiar nuestro patrón antes de que actúen. Durante la noche polar, Marcus lideró un ejercicio de simulación en tiempo real. Cada miembro de la tripulación ajustó sistemas,
calibró resonadores y verificó componentes críticos, mientras Marcus interpretaba las señales y daba instrucciones precisas. El Titán avanzaba lentamente, casi como si respirara, cada movimiento coordinado con la experiencia acumulada de Marcus y la capacidad de la tripulación para escuchar y actuar según su guía. Al amanecer, los sistemas detectaron un aumento significativo de interferencia. Una flota de drones estaba posicionándose estratégicamente para bloquear el paso del Titán. Peterson se acercó a Marcus, visiblemente preocupado. «Señor, ¿cómo podemos atravesar esto sin ser detectados o sufrir daños?» «No podemos enfrentarlos directamente», respondió Marcus. «Pero podemos usar la resonancia y el sonido a nuestro favor. Ajusten los paneles de resonancia y creen un patrón que confunda los drones, haciendo que piensen que estamos en una posición diferente». La tripulación siguió las instrucciones, trabajando en perfecta coordinación. Marcus monitorizó las vibraciones y ajustó manualmente cada parámetro, asegurando que la interferencia fuera neutralizada. Minuto a minuto, el Titán avanzaba, esquivando el bloqueo sin disparar un solo torpedo ni activar sistemas defensivos. Finalmente, el Titán emergió en aguas más abiertas. La interferencia desapareció y los drones retrocedieron. La tripulación exhaló un suspiro de alivio. Peterson se acercó a Marcus y le tendió la mano con gratitud. «Señor Thompson, hoy hemos aprendido que la tecnología por sí sola no basta. Su experiencia y guía nos han salvado». Marcus asintió, satisfecho, pero su mente seguía alerta. Sabía que el Ártico aún tenía sorpresas, y que cualquier error podría ser fatal. Sin embargo, también sabía que la tripulación había absorbido lecciones cruciales, cómo escuchar, cómo anticipar y cómo combinar experiencia con tecnología para superar desafíos que ningún ordenador podría resolver por sí solo. Esa noche, mientras la tripulación descansaba, Marcus recorrió los pasillos del Titán, escuchando cada resonancia, cada vibración, asegurándose de que el submarino permaneciera estable. Por primera vez en décadas, se sentía plenamente en su elemento, no solo como un mecánico o ingeniero, sino como un mentor, un guía y un líder cuya experiencia salvaba vidas y garantizaba la misión. El Titán avanzaba firme, impulsado no solo por energía nuclear, sino por el conocimiento acumulado de Marcus, un maestro que había recuperado su propósito y cuyo legado ahora guiaba a una nueva generación de marineros y ingenieros. La luz tenue del amanecer ártico apenas penetraba a través del grueso hielo flotante, reflejándose en la superficie del mar y proyectando sombras inquietantes sobre el casco del Titán. La tripulación permanecía en alerta máxima, cada sonido, cada vibración era analizada con cuidado. Marcus recorría la sala de control con pasos medidos, escuchando atentamente las resonancias del reactor y de toda la nave. «Señor Thompson», informó la teniente Cruz con voz tensa, «los sensores detectan un aumento masivo de señales electromagnéticas en las proximidades. No parecen naturales». Marcus frunció el ceño y se inclinó sobre la pantalla, sus ojos recorriendo los datos con precisión. «Correcto. No son fenómenos naturales ni interferencias de equipo local. Alguien ha desplegado sistemas de vigilancia avanzados. Debemos asumir que saben exactamente dónde estamos y qué hacemos». Peterson, preocupado, se acercó a Marcus. «¿Cómo podemos atravesar esta zona sin ser detectados ni alertar a posibles fuerzas hostiles?» Marcus respiró hondo y respondió con calma. «No podemos confiar en los sistemas automáticos. Debemos usar nuestra experiencia y el oído de la máquina. Cada vibración, cada resonancia nos dice cómo movernos sin ser detectados. Ajusten los resonadores y las frecuencias de navegación para confundir las señales externas». Mientras la tripulación trabajaba bajo las instrucciones de Marcus, los sensores comenzaron a detectar patrones de movimiento sincronizados, pequeños drones submarinos que rodeaban al Titán, patrullando en formación. Marcus reconoció el tipo de operación al instante. «Es una red de interferencia táctica», dijo con voz firme. «Buscan obligarnos a activar sistemas automáticos para generar señales que revelen nuestra posición y vulnerabilidades». «¿Entonces qué hacemos?», preguntó Cruz, su tono reflejando tensión y urgencia. «Nos movemos con precisión manual», contestó Marcus. «Nada de automatización. Cada maniobra será calculada, cada ajuste debe seguir la vibración natural del casco. La máquina nos dirá cuándo y cómo movernos». Durante horas, Marcus dirigió cada movimiento, calibrando resonadores y ajustando frecuencias de manera que los drones confundieran sus cálculos. Cada maniobra era medida y sincronizada, como una coreografía bajo presión extrema.
La tripulación seguía al maestro, aprendiendo que la intuición y la experiencia eran tan críticas como la tecnología más avanzada. De repente, un dron mayor, de diseño desconocido, apareció directamente frente al Titán. Sus sistemas parecían activos y preparados para atacar si se detectaba cualquier error. Marcus se acercó al panel de control y señaló un patrón en las vibraciones. No debemos confrontarlo directamente, murmuró. Usaremos las resonancias del Titán para hacerle creer que estamos en una posición diferente. Sigan mis instrucciones al pie de la letra. Cada miembro de la tripulación ajustó sus sistemas, coordinándose en silencio. El Titán emitió vibraciones controladas a través del casco, creando un patrón que engañaba al dron. Este comenzó a cambiar su trayectoria, siguiendo una posición falsa mientras el Titán avanzaba hacia el paso seguro. Perfecto, dijo Peterson, visiblemente aliviado. La maniobra funciona. Pero Marcus sabía que la zona aún no estaba despejada. Los drones eran solo la primera capa de vigilancia. Por debajo del hielo, había estructuras ocultas que podían representar minas o dispositivos de sabotaje activos. Señores, dijo Marcus, no hemos terminado. Debemos avanzar lentamente y escuchar cada resonancia del casco. Cada vibración puede indicar un obstáculo. No podemos confiar en las computadoras. Horas después, un patrón extraño surgió en la cubierta inferior, microvibraciones que no correspondían a ningún fenómeno natural. Marcus reconoció la señal de inmediato. Son minas de presión, explicó. Están diseñadas para activarse ante cambios de vibración y desplazamiento. Si activamos los sistemas automáticos, detonarán. La tripulación contuvo la respiración. Cada metro debía ser calculado. Marcus ajustó manualmente los sistemas de resonancia, indicando la velocidad y dirección exacta a seguir. El Titán avanzó lentamente, esquivando cada mina como si estuviera danzando entre ellas. Finalmente, el Titán emergió de la zona de peligro. La tripulación exhaló un suspiro colectivo de alivio. Marcus, sin embargo, permaneció alerta, inspeccionando cada panel, cada lectura, asegurándose de que no quedara ninguna anomalía. Peterson se acercó a Marcus, con un respeto renovado. Señor Thompson, su experiencia ha salvado no solo la misión, sino la vida de todos nosotros. La tecnología más avanzada habría fallado sin usted. Marcus asintió con humildad, consciente de que el peligro aún no había terminado, pero satisfecho de que la tripulación ahora entendía la importancia de la intuición y la experiencia. Mientras el Titán continuaba su misión, Marcus recorría los pasillos, escuchando cada vibración, interpretando cada sonido, enseñando sin palabras a la tripulación cómo las máquinas hablan a quienes saben escucharlas. Por primera vez en décadas, Marcus sentía que su propósito estaba plenamente restaurado. Ya no era solo un maestro olvidado, era un líder y mentor cuya sabiduría salvaba vidas y garantizaba el éxito de la misión más peligrosa de su carrera. El Titán avanzaba firme bajo el hielo, impulsado no solo por su reactor nuclear, sino por el conocimiento y la experiencia acumulada de Marcus, que ahora guiaba a una nueva generación de marineros y técnicos. Cada maniobra, cada ajuste, cada escucha atenta consolidaba la seguridad del submarino y el éxito de la misión, demostrando que la experiencia humana seguía siendo el factor más decisivo incluso en la era de la tecnología más avanzada. El Titán avanzaba entre los gigantescos bloques de hielo del Ártico, rodeado por un silencio absoluto que contrastaba con la tensión de las últimas horas. La tripulación estaba más unida que nunca. Cada miembro había aprendido a interpretar las vibraciones y señales que Marcus enseñaba a escuchar. No se trataba solo de tecnología, sino de intuición y experiencia combinadas. Señor Thompson, dijo la teniente Cruz, hemos alcanzado la zona designada para la operación de espionaje. Todo parece estable, pero la interferencia externa aún persiste. Marcus se acercó a la consola principal, colocando su mano sobre el casco. Cerró los ojos y respiró profundamente. Podía sentir las vibraciones, detectar las anomalías y anticipar cualquier fallo antes de que ocurriera. Correcto, dijo. Los sistemas externos todavía intentan interferir, pero estamos preparados. No se preocupen por los sensores, sigan las señales de la nave y mis instrucciones. La experiencia ha demostrado ser más confiable que cualquier algoritmo. Peterson asintió, comprendiendo que Marcus no solo estaba guiando al Titán, sino que estaba entrenando a toda la tripulación para que pensara como él, escuchar, analizar y actuar en consecuencia. Activaremos el protocolo de inserción, dijo Marcus.
Todos los sistemas críticos deben estar en modo manual. Cada maniobra será calculada y cada segundo cuenta. La tripulación siguió las instrucciones al pie de la letra. El Titán maniobró con precisión, avanzando por estrechos pasajes de hielo mientras evitaba sensores enemigos y estructuras submarinas ocultas. Marcus monitoreaba cada vibración, ajustando resonancias, calibrando sistemas y anticipando cualquier movimiento hostil. Horas después, el Titán alcanzó el objetivo de la misión, una zona estratégica del Ártico donde debía desplegarse equipo de espionaje crítico. Marcus supervisó personalmente la instalación de los dispositivos, asegurándose de que cada uno estuviera correctamente colocado y funcionara sin interferencias. Trabajo impecable, dijo Peterson. No solo hemos llegado, sino que hemos completado la misión sin activar una sola alarma enemiga. Marcus asintió con humildad, consciente de que su papel no se limitaba a la acción inmediata, sino a la preparación de la tripulación para futuros desafíos. Esa noche, mientras el Titán permanecía oculto bajo el hielo, Marcus convocó a los jóvenes ingenieros y oficiales a la sala de control. Les habló durante horas sobre la importancia de la experiencia, de escuchar a las máquinas y de combinar el conocimiento humano con la tecnología avanzada. Los ordenadores son herramientas, dijo, pero las máquinas tienen un lenguaje propio. Si saben escuchar, aprenderán mucho más que de cualquier algoritmo. Los ingenieros escuchaban con atención, impresionados por la claridad y profundidad de sus explicaciones. Por primera vez, comprendieron que la intuición y la experiencia podían superar cualquier análisis digital, especialmente en situaciones críticas. Al amanecer, el Titán comenzó su regreso a la base naval de Norfolk. La misión había sido un éxito rotundo. Marcus recorrió los pasillos, observando a la tripulación mientras trabajaban con una confianza renovada. Cada gesto, cada procedimiento, reflejaba la influencia de su enseñanza. Señor Thompson, dijo Cruz, gracias a usted hemos aprendido a confiar no solo en la tecnología, sino en nosotros mismos y en la nave que mantenemos. Marcus sonrió, sabiendo que su legado estaba asegurado. No se trataba solo de reparar submarinos o salvar misiones, se trataba de formar una nueva generación de ingenieros capaces de enfrentar cualquier desafío con habilidad y juicio. Al llegar a Norfolk, los almirantes Mitchell y Morrison lo esperaban en el muelle. La operación había sido un éxito absoluto, y el Titán había completado su misión sin incidentes. Señor Thompson, dijo Morrison con solemnidad, ha demostrado una vez más que la experiencia y la sabiduría humana son insustituibles. La Marina reconoce oficialmente su contribución y le ofrece un puesto permanente como consultor senior de ingeniería naval. Marcus miró al enorme submarino frente a él y luego a los almirantes. Por primera vez en 28 años, sentía que su nombre y su honor estaban completamente restaurados. Acepto, dijo finalmente, pero deseo impartir clases aquí, en mi taller en Chesapeake. Quiero que los jóvenes ingenieros aprendan cómo funcionan realmente las máquinas, no solo cómo leer datos de un ordenador. Mitchell asintió, comprendiendo que Marcus no solo había salvado una misión crítica, sino que ahora estaba formando a la siguiente generación de líderes de la Marina. Semanas después, Marcus inauguró oficialmente su programa de mentoría. Los jóvenes ingenieros lo observaban con respeto mientras él demostraba técnicas de diagnóstico acústico, ajuste de resonancias y lectura de vibraciones. Mostraba cómo cada máquina tenía un lenguaje que solo los más experimentados podían interpretar. El taller se llenaba de entusiasmo y aprendizaje. Marcus, el maestro olvidado durante casi 3 décadas, ahora era un profesor venerado. Su experiencia, paciencia y habilidad habían inspirado a toda una generación, enseñando que incluso en la era de la tecnología más avanzada, la intuición, la experiencia y la atención a los detalles seguían siendo esenciales. Una tarde, mientras Marcus contemplaba el atardecer desde el muelle de Chesapeake, recibió un mensaje con una foto del USS Titán emergiendo victorioso de las aguas árticas. La nota decía: «Gracias por traernos a casa sanos y salvos, comandante Peterson». Marcus guardó el teléfono, sonrió y miró al horizonte. Por primera vez en 28 años, sentía que había recuperado su propósito. Ya no era simplemente el viejo Marcus, era un maestro artesano, un mentor y un héroe cuya sabiduría seguiría guiando a las generaciones futuras. El círculo se había cerrado. El maestro olvidado se había convertido en un instructor venerado, demostrando que la experiencia humana y la dedicación podían superar cualquier desafío, incluso los más peligrosos y complejos de la Marina moderna.